Una importante obra católica admite que, excepto en algunos pasajes de Juan y cartas paulinas, en toda la Biblia el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. Aquí les presento este vídeo basado en una obra, Diccionario de la Biblia, de la editorial Herder. El autor es el profesor de Sagrada Escritura, Serafín de Ausejo. Le asombrará, y si es católico aún más, lo que admite este teólogo y erudito católico. Sin más preámbulos, pasemos directamente a la definición del Espíritu de Dios o Espíritu Santo de este diccionario en la página 614. El artículo es bastante extenso, solo me detendré en algunos párrafos, pero puede, si hace pause en el video, leer el artículo completo. Comienza diciendo: Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, para entender la doctrina bíblica acerca del Espíritu de Dios, hay que partir del sentido primitivo de la palabra ruah, aliento, viento, espíritu. Más adelante, añade el Espíritu de Dios como fuerza psíquica operante. Primeramente, el Espíritu de Dios es una fuerza que desarrolla en determinados hombres extraordinarias y maravillosas, pero pasajeras, manifestaciones de poder y heroísmo o inspiración profética. Ahora en la página 613 dice: el Espíritu de Dios como hipóstasis de lo dicho resulta evidente que el Espíritu de Yahvé o el Espíritu Santo no se concibe en el Antiguo Testamento como una persona, ni en el sentido escolástico, ni en el sentido como alguien que posee pleno derecho y obra independientemente. Él es la fuerza por la que Yahvé interviene en la vida de los hombres y no se distingue de Yahvé mismo, más que su mano o su boca, si a pesar de todo se representa como algo concreto que puede separarse y obrar fuera de Yahvé. Ello ha de explicarse por la mentalidad primitiva de los israelitas, que no pueden imaginar una fuerza u operación abstracta o sin sustrato material. El Espíritu de Yahvé, que originalmente significa el aliento de Yahvé, obra fuera de Yahvé como el soplo que sale de un ser vivo. De ahí que se diga que es enviado por Yahvé o derramado, que está presente en Israel como protector, como guía o mediador de la revelación. Rara vez se lleva esta personificación tan lejos que se atribuyan sentimientos al Espíritu de Dios. Estar triste o actividad intelectual, hablar, edificar, este lenguaje ha de entenderse metafóricamente y se explica por el hecho de que el ruah designa también la sede de los sentimientos y de la actividad intelectual. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el judaísmo posterior, ni en la literatura rabínica evolucionó la idea del Espíritu Divino hacia una hipóstasis o hacia un ser intermedio entre Dios y los hombres, como afirman algunos especialistas. Sigue diciendo: el Espíritu de Dios en el judaísmo. En el judaísmo se da generalmente al Espíritu de Dios el nombre de Espíritu Santo. Se le considera sobre todo como la fuerza divina que comunica a los profetas la inteligencia de las cosas futuras o escondidas. En la página 615, ahora este diccionario admite: en los apócrifos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo es no pocas veces la fuerza divina que fue comunicada a los piadosos patriarcas para fortalecerlos en la virtud. Sigue diciendo, ahora en una cláusula B, el Espíritu de Dios como fuerza psíquica operante. El Espíritu Santo es la fuerza sobrenatural por la que Dios interviene ocasional y pasajeramente sobre un hombre para obrar milagros. Por ejemplo, la expulsión de demonios. Ahora, en la página 618 continúa:
el Espíritu de Dios como persona, ya hablando del Nuevo Testamento. En la mayoría de los pasajes del Nuevo Testamento se presenta el Espíritu de Dios o Espíritu Santo como una fuerza. Esto no depende solo de la relación de las ideas del Nuevo Testamento con las del Antiguo Testamento, sino también de las numerosas expresiones que designan al Espíritu Santo como algo, no como alguien. Derramar, extinguir el Espíritu Santo, bautizar con el Espíritu Santo, sellar, ungir, estar embriagado, escrito, lleno de o con el Espíritu Santo. Por eso, del hecho que se le atribuye al Espíritu Santo una actividad espiritual, hablar, desear, habitar, no puede sin más concluirse que se le tenga por persona, pues expresiones semejantes se emplean también con las abstracciones y personificaciones. Por ejemplo, la carne desea, Romanos 8:6, la ley dice, Romanos 7:7, el pecado habita, Romanos 7:7. Así, por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede tomarse como prueba de la personalidad del Espíritu Santo, porque blasfemar contra el Espíritu Santo quiere decir atribuir a Beelzebú las expulsiones de los demonios que Jesús realiza por la virtud de Dios. Más adelante continúa diciendo, también en Hechos se concibe por lo general al Espíritu Santo como fuerza o virtud y no como una persona. Como trinitario al fin, para defender la idea de la Trinidad en el Nuevo Testamento, este erudito cita, por ejemplo, de Hechos 15:28. Ha aparecido al Espíritu Santo y a nosotros. Y dice, se indica realmente una persona. También de algunas cartas de Pablo, como por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, o en el Evangelio de Juan, cuando el Espíritu Santo, como lugarteniente o vicario de Cristo en la iglesia, es aquí representado con carácter tan personal que aparece como masculino, a pesar de que neuma es neutro. Esto se explica en la página 619. Un pasaje muy citado tanto por católicos y protestantes para defender al Espíritu Santo como persona es el bautismo de Jesús. Sin embargo, en este diccionario, en la página 1967 y 1968, se da la definición de Trinidad. Advierte, en el Antiguo Testamento, como reconocen la mayoría de los padres de la Iglesia, el dogma cristiano de la Trinidad no fue conocido por el Antiguo Testamento. Finalmente concluye hablando sobre el bautismo y dice, el relato del bautismo de Jesús no ha de entenderse en sentido trinitario. El Espíritu de Dios que desciende como una paloma y se posa sobre Jesús no es la tercera persona de la Trinidad, sino el Espíritu que muestra la eficacia, virtud divina con que Jesús es ungido al comenzar su misión mesiánica y solamente señalado como Mesías. El mismo Espíritu impulsará y guiará a Jesús como Mesías. Es interesante que este erudito llamado Serafín de Aucejo fue el autor de la Biblia de la editorial Herder por Serafín de Aucejo. Esta Biblia en Génesis 1:2 usa la expresión hálito de Dios en minúscula hálito, Espíritu de Dios en minúscula en el Antiguo Testamento, pero en Mateo 3:16, cuando se narra el bautismo de Jesús, la expresión Espíritu de Dios, curiosamente, está en mayúscula. Una clara contradicción de este erudito, pero puede también ser o una imposición de la editorial o una autocensura del traductor. Eso no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí es alarmante es cómo muchos critican a los no trinitarios por inventarse, según ellos, la expresión fuerza activa para definir
al Espíritu Santo. Esto es Biblia versus religión. Si le gustó el vídeo, no olvide comentar, compartir y suscribir.